Voy a compartir en esta oportunidad una explicación sobre la Convención de Ginebra y la Convención de La Haya. Voy a comenzar con la Convención de Ginebra, el cual es un conjunto de convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, que también es conocido como el Derecho de Ginebra. Estos convenios tienen como propósito proteger a las víctimas de los conflictos armados. Me parece importante hacer mención que en 1864, 16 estados manifestaron su preocupación por los derechos de las personas en tiempo de guerra. Firman el primer convenio de Ginebra relativo al mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Y esto va cambiando, se va creando mejorías. En 1949, una conferencia diplomática internacional sobre la base de los tratados anteriores para la protección de las víctimas de las guerras, revisó y actualizó estos instrumentos, creando 4 nuevas convenciones constituidas por 429 artículos, conocidos como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Estos convenios tienen como propósito principal la protección a las víctimas de los conflictos armados. Esto significa que se aplican después de haberse llevado a cabo una guerra, lo cual regula la atención a las víctimas de alguna guerra. A grandes rasgos, haré mención de un resumen de las regulaciones de la Convención de Ginebra. El primer convenio de Ginebra protege a los soldados que no participan en las hostilidades, es decir, fuera de combate. Los 10 artículos de la versión original del convenio de 1864 se han ampliado en el primer convenio de Ginebra de 1949 a 64 artículos que brindan protección ¿a quiénes? A los soldados heridos y enfermos, al personal, equipos y centros médicos, también al personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las fuerzas armadas. También vamos a incluir a los capellanes militares. También este convenio protege a los civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una invasión. Esto contiene algunas disposiciones específicas. Este convenio establece en los artículos 9, 12, 15 y 16 las disposiciones relacionadas con los heridos y enfermos. El segundo convenio de Ginebra adapta las protecciones del primer convenio de Ginebra a las situaciones aplicables en el mar. Protege a los combatientes heridos y enfermos mientras se encuentran a bordo o en el mar. Sus 63 artículos se aplican a miembros de las Fuerzas Armadas heridos, enfermos o náufragos, barcos, hospitales y personal médico, civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. El tercer convenio de Ginebra contiene normas específicas relacionadas con el trato debido a los prisioneros de guerra. Los 143 artículos del convenio establecen que los prisioneros de guerra deben recibir trato humanitario,
alojamiento adecuado y alimentos, vestimenta y atención médica apropiados. Además, sus disposiciones establecen pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que se someterán los prisioneros. Los prisioneros de guerra incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas, las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia, los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. El cuarto convenio de Ginebra, los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados gozan de la protección conferida por los 159 artículos del cuarto convenio de Ginebra. Ahora bien, voy a explicar un poco sobre el convenio de Haya. Y vamos a comenzar aludiendo al objetivo fundamental de la convención, el cual es la protección de las víctimas, aunque los métodos para prestar esta atención son distintos. Se aplica antes que el derecho de Ginebra y que hace hincapié ante todo, que se refiere a la prevención. La tutela de esta convención es la vida, y podemos considerar que el derecho de la Haya se aplica antes que el derecho de Ginebra, como mencionamos, actúa ante todo en la prevención. Si hacemos una comparación de esta convención con la de Ginebra, se comprueba que no existe mucha diferencia, que no existe ninguna línea divisoria claramente definida entre estas dos normativas, sino que se trata de una continuación de normas agrupadas bajo dos nombres distintos. El Convenio de la Haya es el tratado internacional encargado, además de la protección a la vida, también tiene cobertura para cuidar, para preservar y salvaguardar el patrimonio cultural en caso de conflicto bélico a nivel mundial. El Convenio de la Haya se celebró en 1954 en La Haya, Holanda, tras la destrucción masiva del patrimonio cultural por la Segunda Guerra Mundial, siendo este el primer tratado encargado exclusivamente de salvaguardar y proteger el patrimonio cultural a nivel mundial en caso de conflicto armado. Actualmente el Convenio de la Haya tiene como objetivo trabajar por un mundo en el que las personas, tanto físicas como personas jurídicas, tengan un alto nivel de seguridad jurídica, aun cuando existan diferencias entre los diferentes sistemas judiciales. Esta organización se congrega cada 4 años en la sesión plenaria para negociar y aprobar nuevos convenios que se tendrá que llevar a cabo en el futuro. El Convenio de la Haya, que se acuerda entre 1954 y 2008, fueron adoptados 38 convenios internacionales. Incluso sin ser ratificados, los convenios influyen en los sistemas jurídicos de cada uno de los estados, sean o no miembros, creando una fuente de inspiración para los esfuerzos de unificación del derecho internacional privado a nivel regional. Quiero terminar compartiendo una lista de los convenios con un mayor número de ratificaciones, los cuales son: acceso a la justicia, notificación y traslado de documentos,
la supresión de la exigencia de la legalización, apostasías, adopción internacional, sustracción internacional de niños, obtención de pruebas en el extranjero, forma de las disposiciones testamentarias.